Sí, dependerá mucho. Nuevamente, depende incluso del software o el simulador que utilices. Pero esa parte viene ya cuando avanzas un poco más en la definición de tu problema, de tu caso de estudio. Cuando ya tengas más avanzado eso, ya decides, bueno, ok, aquí podría tener estas topologías, todas me sirven por Nitur Rapson o tal, otra no. Tendría que empezar a darle un poco más de forma al problema. Y sí, esos son peras y manzanas, tal cual. La idea sí siempre es manejar uno mismo, pero eso se define cuando ya tienes el problema bien detallado. ¿Qué te sugiero? Empieza a abordar el problema. Empieza a abordar el problema, tener las topologías o los escenarios de reconfiguración ya definidos y ya con eso, dependiendo de qué tantas combinaciones puedas llegar a tener, te vas a dar cuenta de cuánto podría prolongarse un algoritmo ejecutando. Realmente uno lo mide con la cantidad de combinaciones que puedas llegar a tener. Y ya una vez de eso, pues montar el algoritmo, un script, uno es muy hábil codificando y encuentra mucho en foros, sea en C++, en Python, en MATLAB, en lo que sea. Lo importante es lograr obtener la información de los flujos de carga de, del simulador. Y ya. Ah, no, sí. Ujú. Sí, yo a veces, pues, digamos que hay algunos, más bien yo prefiero los foros por eso. Pues, el artículo te sirve mucho para de pronto el estado del arte y mirar cuáles aproximaciones existen y de pronto de 40 diferentes aproximaciones o soluciones que hayan propuesto, te parece te das cuenta que dos o tres son las que más apropiadas para tu problema. De esas dos o tres terminarás implementando una o modificarás alguna a tu problema. Realmente uno implementa máximo una o dos soluciones para comparar y ya. Y digamos que si tienes este tipo de software como Neplan, valdría la pena entonces comparar, ¿no? Eh, la reconfiguración bajo una sola función objetivo que está ahí con alguna que tú diseñes. En eso sí ya nos salimos un poco de la especialización en cuanto a sistemas de potencia y nos conectamos más bien hacia la parte computacional, el desarrollo de esos algoritmos. Normalmente la mayoría están de forma libre en los foros de MATLAB, GitHub y SourceForge, que es donde está colgado OpenDSS y OpenDSS. ¿Listo? Eh, Muchos están en GitHub. Y para ejemplos básicos, la mayoría tú los puedes descargar o con solicitud del autor. Tú le dices, venga, le agradezco si me comparte los códigos fuente en Python para hacer una reconfiguración en un sistema de 13 nodos en OpenDSS y evalúas
porque también es bueno, digamos que tienes un sistema que puedes llegar a ser grande, así le hagas reducciones, pero es siempre importante abordar el problema desde una prueba de concepto, un sistema muy pequeño. ¿Listo? Si uno logra entender cualquier problema con un sistema pequeño, ya podemos migrar a un sistema más grande. Lo importante es comprender cómo está el problema planteado, porque las variables que vaya a utilizar tu algoritmo de optimización van a ser las mismas en un sistema pequeño o grande. Lo importante es comprender cómo se van a interpretar esas mediciones, cómo va a ser el proceso de la optimización y la adquisición de ese óptimo que se espera uno global. Uno, por eso. Dos, porque siempre en algoritmos de optimización se hacen operaciones de sensibilidad. ¿Y qué implica eso? Escalabilidad de los sistemas. Entonces tú empiezas con sistemas de 13 nodos, 123, hasta que probablemente llegues a uno de 400, 500 y dices, ya para un sistema más grande mi computador se está demorando 3 semanas en solucionar. ¿Listo? Y si uno empieza a sacrificar ciertas cosas, qué tan sensible es el algoritmo de optimización, hasta donde empiece a afectar, por ejemplo, los niveles de tensión o las pérdidas por mejorar confiabilidad. Este tipo de evaluaciones son muy importantes en los algoritmos de optimización y que verás que en los artículos la mayoría no los toca. Que la mayoría lo que hace es optimizar. Y es que optimizar, así como seguramente te diste en cuenta en la clase de optimización, uno aprende optimización y uno quiere optimizar todo. Uno dice, yo soy Dios aquí, o sea, yo puedo programar y optimizo lo que quiera, pero la vida real no es así. Y a esto normalmente es lo que se enfrenta. Entonces, de los no sé cuántos artículos seguramente habrás leído, pero de 100, 200 artículos que seguramente uno lee, menos del 10% habla de sensibilidad y de escalabilidad. Y es porque ese es el tema, ese es el talón de Aquiles de esto. Exacto. Hay una aproximación que es más bien reciente, que incluso Davis Montenegro ha trabajado en la parte computacional y que se resume en una simple frase, es divide y vencerás. Si uno tiene un sistema muy grande, aborda el sistema por subáreas, aplica para localización de falla y para restauración del sistema o reconfiguraciones. Entonces uno divide el sistema en subáreas y primero corre un algoritmo de reconfiguración en cada área individual. Y eso te da una serie de combinaciones. Y por cada una de esas combinaciones luego corres un algoritmo de reconfiguración si tienes reconectadores entre esas áreas para el sistema más grande. Y es mucho más rápido correr un algoritmo así, dividido por sus áreas, que si intentas correr todos los reconectadores utilizando el sistema de distribución como una sola área. Pero eso también lleva a un esfuerzo computacional muy grande, dependiendo del tamaño. Ujú. Que las combinaciones se crecen exponencialmente rápido. Eso, la cantidad de combinaciones que tú puedas llegar a hacer con, no sé, con 50 reconectadores en un sistema de distribución es bastante. Y que ahorita los operadores de distribución están instalando reconectadores por doquier. Entonces, se te amplía mucho la capacidad de operación.
Ujú. Sí. Sí, no, toca, de aquí a que lleguemos a eso es muy lejos. En mi caso tuyo, empiezas a abordar tu problema con las topologías factibles y después empiezas a diseñar la función objetivo de tu algoritmo para posteriormente codificarla. Y al mismo tiempo empieza a trabajar en el software que estés simulando, cómo extraer los datos de esos flujos de carga y cómo controlas esos flujos de manera dinámica, porque pues eso sí tiene que ser de manera dinámica. Configuro, corro flujo, traigo datos, vuelvo y corro, cambio la configuración, flujo de carga, traigo datos. Cuando ya tenga todo ese volumen de datos, corra el algoritmo de optimización y bóteme lo mejor. Sí, esto siempre da para una tesis, porque lo que te decía, tú tienes un menú de soluciones matemáticas, de optimización, de aproximaciones lineales, de machine learning, lo que quieras. Hay un montón de caminos por donde coger. Sí lo han hecho, lo que pasa es que cada paquete del software es adicional. Sucede cuando uno quiere, dicen, la licencia básica cuesta tanto. Ay, ¿qué tiene? No, solo llega hasta armónicos. Ah, pero es que quiero coordinación óptima de protecciones con el STAR. Eso le vale más. Y así, Power Factory lo mismo. PSS, Sincal, todo eso es igualito. Si alguno día conoces o explorar los software que tiene Siemens para simulación, que es el Sincal y el PSS, tienen infinidad de, de algoritmos o de funciones avanzadas, pero cada paquete cuesta más, obviamente. Y cada semana están reportando si tú tienes LinkedIn o si estás conectado a la página de Siemens Colombia y Siemens Internacional o ABB también. ABB también tiene unas soluciones de automatización para sistemas bastante buenas. Ellos están siempre haciendo difusión de cuáles son las últimas innovaciones en la automatización del DMS o el DERMS y las funciones que son capaces de hacer cada uno de sus software desde la perspectiva de lo que se conoce como gemelos digitales, que es implementar el gemelo o el equivalente del sistema de distribución o el sistema de potencia en el software, muy aproximado con los elementos que tengo en la infraestructura. Entonces uno trata de modelar los mismos reconectadores, los mismos seccionadores, líneas muy parecidas, topologías de líneas y de torres muy parecidas y que si, por ejemplo, el ETAP y el Power Factory tienen eso que es la habilidad de conectar el Digital Twin por medio de IE61850 a la red real. Entonces, en vez de simular, él trae todos los datos de IE61850 del sistema real y se vuelve un SCADA, tu computador. Y eso es lo que se llama como Digital Twin. Con eso, con ese gemelo digital, es que realmente vale la pena implementar algoritmos de optimización, porque estamos hablando de sistemas reales. De otra forma, estaríamos hablando siempre de los casos básicos y triple de el caso básico de 123 nodos, el tradicional de 37 nodos, y eso ya está mandado a recoger. Es muy bueno en la literatura y lo que te digo, para el caso de estudio y para conocimiento del problema es muy bueno. Pero si yo quiero realmente evaluar si algo quedó bien montado, trabajo en un gemelo digital de un sistema con infraestructura existente. O si tengo los recursos, pues implemento simulaciones en tiempo real, que son más costosos. Es lo que ya llegó.
Ujú. Así es. En distribución, eso te va a decir, en distribución es así. Los únicos que yo sé que tienen aquí en Colombia un RTDS y hace simulación en tiempo real y modelan con Python y Power Factory es XC. Ellos tienen la infraestructura y la plata para hacer eso. La última vez que yo visité el centro de control de Enel, eso fue hace unos 4 o 5 años, y el algoritmo de localización de fallas eso era una macro en Excel que corría en Windows 10, en Windows XP, y tenían un computador dedicado a eso, Windows XP, donde se traían las mediciones offline al Excel para correr esa macro. Yo les dije, ¿por qué no corren lo otro? ¿Por qué no implementamos algo al menos en un Windows que esté actualizado? ¿No? Con eso nos funciona. Bueno, exacto, así es, así es. Eh, pues esa es la verdad. Schmidt. Ujú. Sí, sobre todo porque lo que mencionabas, como ellos se mueven es por la regulación. Hasta que un ente regulador no los obliga, no los mueve a hacer algo, pues no lo hace. Y las regulaciones que ya más rápido se tienen que implementar y que ya están haciéndose efectivas, por lo menos es lo del bus de proceso y la subestación digital. Es decir, los seniors de hoy en día no saben un carajo de ciberseguridad, redes de telecomunicaciones, de encriptación, de IE61850. Incluso yo no podría decir que yo sé IE61850, si bien la hemos trabajado, es un tema bastante grande. Y pienso yo que si uno quisiera, either way, si uno quiere hacer empresa, a montar consultora o trabajar para una consultora o meterse en el negocio de lleno, pienso que lo más acertado es coger por ese camino. En el o sea, ahorita en los últimos 2, 3 años, ¿cuál fue la gran parte de ingenieros que contrató? Ingenieros de telecomunicaciones y temáticos o electrónicos que sepan Cisco, que sepan manejo de datos por 104. ¿Listo? La subestación va a seguir siendo la misma, la infraestructura eléctrica harán algunos cambios porque pues igualmente la normativa de regulación y confiabilidad hace que esos equipos duren mucho, mejorarán los relés, pero lo que está mejorando ahorita es tendidos de fibra óptica, comunicaciones por fibra óptica. En su momento, si bien no las han instalado, no conozco la primera subestación que tenga merging units, tendrán que en algún momento, porque la norma sí lo va a exigir, instalar merging units. Y ya con esas merging units tú puedes hacer maravillas. Ya no necesitas señales anal, va todo por fibra óptica, por IE61850, tiene los sample values. Quieres controlar, quieres monitorear, quieres optimizar, quieres proteger, con eso lo puedes hacer. Y se viene el reto, obviamente, de ciberseguridad, porque pues igual la infraestructura eléctrica es una infraestructura que se considera de protección nacional y que cualquier riesgo de ciberseguridad es crucial. Ujú.
Ujú. InnoEnergy es un excelente programa de EIT, que es un convenio de universidades europeas, al que por cierto yo fui oferente de uno de los estudiantes que ahorita está allá, se llama Mateo. Y él conoció ese programa porque yo le dije, hermano, si usted quiere gerenciar, si usted quiere meterse en la parte de gestión, más que en la parte operativa, porque él siempre me dijo, a mí me gusta mandar, me gusta gestionar, me gusta, yo quisiera ser gestor. EIT tiene bastantes líneas, pero una de las más fuertes es, yo digo que EIT para diferentes ramas de la ingeniería tiene programas que son enfocados en lo que yo diría como un Global MBA para ingenieros. ¿Por qué? Porque te hacen visitar un montón de países, un montón de universidades con diferentes perspectivas y la gama de clases que tú vas a ver que es desde gestión de proyectos, planeación de infraestructuras críticas hasta la parte de energías renovables. Y son programas integrales que se salgan en un poco de lo que estamos acostumbrados aquí todavía en Latinoamérica. Es, ok, va a ser más en ingeniería eléctrica, vuelva a haber cálculos, vuelva a haber optimización, vuelva a haber... No, necesitamos una formación interdisciplinaria, una formación que dé en la parte técnica, pero que también dé en la parte de proyectos. Y EIT Innova Energy da eso. Mi hermano recién comenzó allá con arquitecturas cloud para infraestructuras de datos financieros. Y lo mismo, tiene que ir dos países, dos universidades. Esas maestrías exigen una pasantía de mínimo 4 a 6 meses en industria aplicada. Y que sin esa pasantía, si tú hagas la tesis, mejor dicho, eres el Nobel en la tesis. Si tú no haces esa pasantía, no te gradúas. Porque la magia de ese programa, y no es el único, hay bastantes, pero en ese particular, es crear conciencia de aplicabilidad en la industria. ¿Por qué sería bueno salir para hacer un tipo de programa así? No solo Europa, Estados Unidos, Canadá también tienen, Asia también, pero Europa es bastante acogedor por la calidad de vida. Es también porque lo que tú dices, el software que nos llega desde allá, los diseños de subestaciones y la infraestructura tecnológica viene de allá, de Estados Unidos a Europa. Entonces, desde allá se conoce con mucha antelación cómo va a llegar, por ejemplo, el ARTAC o el gestor de datos para la subestación digital del bus de proceso que viene en camino desde Italia o desde Alemania. Y tú tienes la ventaja de tenerlo ya operando en un laboratorio. Entonces, sí, apúntale a eso, yo te motivo y te sueña y ve preparándote para un programa así. Ujú. Y de hecho, Mateo, digamos que la carta de recomendación que emitía Mateo y la parte de la carta de motivación que él hizo fue precisamente mencionando lo que él estuvo haciendo en Pepca y en todo con Elías, ¿no? Eh, Eso ayuda mucho porque lo que te digo, forman más que académicos, son personas integrales, profesionales, y buscan muchos perfiles que hayan hecho voluntariado, que hayan tenido de pronto un poquito de experiencia laboral. Mi hermano se alcanzó a ir con Colfuturo
Lo que tú dices es cierto, es un programa alto, de costo alto, no solo en matrícula, sino en lo que implica moverte de un país a otro. Eso es muy costoso. Porque no solo tienes que migrar de Colombia a un lado, sino que al siguiente año o en la mitad del primer año tienes que ya ir pensando a dónde vas a migrar al otro año porque te obligan a cambiarte. Si no, no tienes la doble titulación. Y que al mismo tiempo tienes que ir pensando, bueno, ese cambio implica que yo también tenga que estar haciendo un contacto en otro país para hacer la pasantía. Entonces, uno tiene que estar pensando en muchas cosas y al mismo tiempo tienes que estar pensando en tus costos de vida. Al mismo tiempo piensas en la similitud o en capturar el mensaje, si bien pues el programa es en inglés, tú tienes un impacto cultural dependiendo del país al que llegues. El que tuvo Mateo debió haber sido alto, si bien allá hablan inglés en Polonia y luego ahorita está en Portugal, creo. El programa te da libertad para viajar entre Alemania, en Francia, Suecia. KTH para mí es KTH. Sí, o sea, si yo hubiera podido ir a Estocolmo a estudiar allá y ese programa lo permite. Es una de las mejores TUs de Europa. Es muy costoso. La matrícula, entonces mi hermano me decía y se indignaba. Y yo, no, no te indignes porque la matrícula para un europeo está en 300 euros para el mismo programa. A nosotros nos cobran el año 12.000. Si necesitas prepararte para el programa de Colfuturo, me avisas. Digamos que yo he asesorado más de uno, incluido mi hermano, y con buena tasa de aceptación, sea por Colfuturo o otras opciones, que definitivamente EIT está muy costoso. Yo siempre les digo, miren siempre el de AD. Las universidades en Alemania son de las pocas que todavía sean públicas para extranjeros. La matrícula es apenas de 200, 300, máximo 500 euros el año. Y si tú llegas a ser admitido, sea que estudies en alemán o en inglés, porque allá hay la versatilidad de ambas, es muy fácil conseguir una financiación para lo que es la vivienda o que incluya, incluso apliques a una beca ya directamente. Finlandia también es uno de los países que uno dice, uy, esta vaina es muy frío, pero es bueno, allá hay estudiantes estudiando. Y también conozco en Iceland, que uno puede decir que en el punto más lejanos del mundo, pero la formación allá en renovables es bastante buena porque allá les toca con renovables. Sí. Ujú. Ajá. Pasa mucho, pasa mucho. Ujú. Ajá. Sí, hay falta de... Algo que también me gusta mucho del programa de IT, yo creo que Mateo también te contará, es que fomentan mucho las startups. El emprendimiento, la tasa de emprendedores que sale de esos programas es muy alta, por lo menos en Europa. Y uno ve los emprendimientos y uno dice, pero ¿por qué no me inventé eso yo?
Es una cosa loca, loca, loca. Otra opción está, si uno quisiera o está viendo programas también en Estados Unidos que son muy buenos pero muy exigentes, es Fulbright. Fulbright y Colfuturo sacan becas anuales. Eso es un rubro nacional e internacional que existe y que jamás van a quitar. Con decirte que es más probable que quiten becas nacionales de doctorado que quiten Fulbright. Solo que es muy competido. España también tiene opciones muy buenas y tú sabes que esta empresa Acciona tiene un impacto altísimo en cuanto a turbinas eléctricas, no solo en Europa, sino aquí también en Latinoamérica. Y la formación es netamente de allá. Entonces uno va a ver, por ejemplo, la Universidad de Comillas o la Universidad Carlos III y tienen programas supremamente específicos para, para sistemas eléctricos de transmisión y distribución. Tan específicos como es maestría de 2 años especializada solo en mantenimiento de líneas de transmisión. Y si con esa maestría no consigues trabajo con algún operador, es que es difícil no conseguirlo. Porque ¿quién no va a querer a alguien especializado netamente en mantenimiento de líneas de transmisión? Y New Energy puedes aplicar a ambas, ¿no? Ellos ofrecen una beca del 50% para los estudiantes, solo que hay que hacer un ensayo de motivación y un montón de cosas. Y al mismo tiempo aplicar con el futuro con la misma admisión de EIT. ¿Listo? La vaina con EIT y New Energy es que te dicen, listo, fue admitido, tiene un mes para pagar la matrícula. ¿Y cuánto vale? 9.000 euros. Y uno es como, pucha, ¿dónde consigo 9.000 euros? Y seguramente con el futuro te va a decir si te financia o no en 2 meses. Entonces uno tiene que tomar esa decisión. La decisión de Mateo fue bastante difícil, con él hablamos mucho tiempo, porque el pago era alto y él todavía no sabía si irse o no irse a ese programa. Hay que estar listos para que en caso dado que uno diga, me meto en esto, pum, toca pagar de una. Es un giro largo que toca hacer. Y la otra es ver la financiación directamente allá, de ADE, ICETEX, estar muy pendientes de las convocatorias en MinCiencias, que son bastantes. Y también pasa que a veces se quedan desiertas porque la mayoría no las conoce. Sí, las becas de Fulbright para maestría y doctorado son con MinCiencias. Uno solo cumple con aplicar en la plataforma Fulbright y uno mismo envía los papeles a las universidades. Y ya es potestad de ellos decidir si sí o no la admiten. Pasas una serie de entrevistas y exámenes y todo eso y al final te dirán si sí pasas o no pasas. Pero mis ciencias tiene un montón de convocatorias que no necesariamente tienen que ser para gente vinculada directa a una universidad. Basta con que tengas un título. Hay ayudas que no permiten eso, ¿no? Hay unas que sí. Vemos que la de Colfuturo cubre máximo 50.000 dólares durante los 2 años de un programa para maestría. Pero si tú eres muy usado y aplicas a Columbia o a Stanford o a Harvard, la matrícula del año vale 120.000. Entonces, así quieras, Colfuturo no te va a cubrir toda la matrícula. Uno preferiría aplicar a bajo perfil universidades públicas en Estados Unidos que igual siguen siendo caras, las Virginia Tech, Ohio, Georgia Tech, Texas A&M, que son muy buenas. Sí. Meliópolis Coquinides y ahorita está otro que se llama pucha, Santiago Grijalva.
Muy buenos todos. Gente que no solo ha hecho mucha plata en la academia, sino que ha redactado toda la regulación que nos llega a Colombia. Que finalmente son los que redactan la regulación en IEEE en PES. Sí, sí, no, pues tienes que explorar, tienes tiempo para hacerlo, tienes tiempo para prepararte, tienes tiempo para sacar un muy buen examen de inglés, IELTS o TOEFL. Otras que yo les he sugerido y a muchos también que dicen, "Ah, es que Europa es difícil, es que y Estados Unidos es caro, es que no hay financiación". Hombre, Emiratos Árabes y toda la parte de Medio Oriente tienen universidades buenísimas. Arabia en particular tiene esta de KAUST, no sé, King Abdullah no sé qué Technical University, KAUST. Es muy buena y siempre, y la Universidad de los Andes tiene convenio con esa universidad. En la medida que, por ejemplo, uno quisiera aplicar una maestría o un doctorado allá, si uno habla con algún profesor y lo sugieren y tiene contacto directamente con algún profesor allá, es muy, muy factible que lo admitan con beca. Y pues tú sabes que, por ejemplo, MIT, Harvard y otros tres o cuatro universidades tienen sedes también, igual que Georgia Tech. Georgia Tech tiene sede en Metz, en Francia, y tiene sede ay, no sé si en Shanghai o en Hong Kong. Entonces uno puede hacer un programa donde hace un año en Georgia Tech, Atlanta, y hace otro año en Metz o en Shanghai. Y por eso tú vas a ver que hay mucho chino en Georgia Tech, en Francia, y obviamente está plagado de chinos en Atlanta. Porque pues el convenio permite que tú hagas la doble titulación y viajes. Y las sedes, por lo menos en Emiratos Árabes, de esas universidades son bastante buenas. La mayoría no le gusta ir que porque es muy lejos, que porque la cultura vale 5. Vale 5. Ay, hombre, muy bueno. Muy bueno. Y esa tierra sí que es muy linda, Oli. A mí me pesó que sacaron el convenio muy tarde, porque es una de las mejores universidades en ingeniería. Uf, es muy bueno. Sí. Ujú. Y las matrículas en Italia son mucho más bajitas que en Francia o en Alemania o en Holanda. Holanda también es un país bacano. En Holanda está Utrecht, está Eindhoven, está Ghent, eh, ¿cuál más está? Hay bastantes universidades. De hecho, la parte de las ciudades universitarias que son Utrecht, con Ámsterdam y otros, hay muchas universidades. Vida Joven,
acceso a la última tecnología y sobre todo a lo mismo, al enfoque de startup que se les da ya en la formación. Digamos que en algunas, yo tengo contactos en Bélgica, Francia obviamente, algunos en España, en Italia muy poquitos y en Holanda algunos. Pero que tenga contacto directo, que si tú me dices, quiero hacer una maestría o un doctorado y tengo tales notas y es bastante bueno y tienes un buen examen de inglés, es muy fácil que uno pueda recomendarlos con alguien. Particularmente ahorita tengo un colega con el que hablo muy seguido, él es profesor asistente en KU en Leuven, eso en Bélgica. Y esa es una de las universidades que trabaja con InnoEnergy, porque una de las universidades que tú puedes visitar es precisamente KU Leuven. Mm. Sí, digamos que en eso hay que ser un poco honestos. Una de las rúbricas para cualquier programa de posgrado en el exterior o en Colombia va a ser siempre en qué percentil estás dentro de tu grado. Pero a estas alturas, y te soy sincero, con el nivel de pandemia, ninguna universidad en el mundo se va a dar el lujo de rechazar a un estudiante de maestría. La pandemia hizo que más del 60% de estudiantes de posgrado se retiraran. Entonces, ninguna universidad ahorita está en capacidad financiera para decirle no a un estudiante de maestría. Le dirán que no a una beca, pero no a que no lo reciben. Te dan la admisión y le digan, venga usted aquí a estudiar como sea, consígase una beca ya en Colciencias, Colfuturo, alguna cosa, y aquí lo esperamos. Felicitaciones, admitido. La única forma que de pronto le dicen a uno que no es que quizás no cumplas con algún requisito de idioma o un mínimo de notas, ¿no? Miran mucho el percentil para la beca, miran mucho el percentil para la clasificación en universidades de alta gama como MIT o Harvard, eh, donde también hay otros tipos de exámenes como el GRE, pero garantizan que tú pases si tienes un perfil de por encima de 3.5 GPA. Y eso es lograble. Mm, mm.
Sí, en últimas te quito ya los últimos 5 minutos, es para que mires también de pronto en Canadá. Canadá tiene bastantes universidades, tiene provincia francesa y provincia inglesa. Y en la provincia inglesa, en Vancouver, en Toronto, ambas universidades son bastante buenas. Son menos caras que las de Estados Unidos, pero igual son un poquito costosas y se puede conseguir financiación también allá. Pero lo más importante detrás de todo eso es que en Canadá funciona Hydro-Québec, una de las empresas más prestigiosas a nivel de infraestructura eléctrica en generación y transmisión, pero también en desarrollo, porque fue en Hydro-Québec donde nació RTDS y Opal Arte. Entonces ellos llevan un bagaje amplísimo en, por ejemplo, lo que es generación de micro y de hidroeléctrica. Si tú vas a ver cómo se genera ya cogieron el río Mississippi que atraviesa ambas partes, eh, y hicieron micro hidroeléctricas y son unos magos haciendo esas vainas. Tan así que en las cataratas del Niágara, por donde cae eso, hay como tres o cuatro generadores, o sea, no sé cuántas turbinas tendrán ahí. Y ellos, sí, ellos son muy, muy, muy chéveres. Canadá, además que es una sociedad muy bacana también. Hace frío. Y los profesores, Gustavo, Mario y Pablo, tienen muchos, ellos, pues sé que Pablo, por ejemplo, si te interesa Portugal, tiene contactos. Gustavo, pues siempre ha tenido contacto con Cedric en Grenoble, que es la casa de Schneider Electric en Francia. Pues casi que cualquier persona que vaya a estudiar o tener interacción con Renault, normalmente está cercanamente hablando con alguien de Schneider Electric. También obviamente con EPRI en Estados Unidos, las universidades con las que salimos nosotros los estudiantes de doctorado, el que son Texas, en caso de Miguel y yo en Georgia Tech. El profesor Mario tiene contactos en Manchester. Ahorita estamos hablando con Irlanda y lo más cercano, el contacto más cercano ahorita que tiene Gustavo y Mario es en Dortmund, por un proyecto que acabaron de hacer. Entonces allá conocen al profesor Christian Reinhardt, Calais, que estuvo también como investigador postdoctoral aquí en Colombia en la universidad un tiempo y sigue trabajando allá en Dortmund. Y ellos son buenísimos en todo lo que sea transporte eléctrico. Buenísimos, buenísimos. Recientemente publicamos unos estudios también, de la comparación y evaluación de calidad de la energía debido a los cargadores para hacer estudios adecuados de coordinación de carga, porque normalmente se omite el perfil o la tecnología que tenga cada uno de los cargadores. Y ellas son muy buenos en movilidad eléctrica, definitivamente. Allá estuvieron un mesecito, lástima. Sí. Sí, yo creo que se va a demorar. A mí la verdad me hace mucha falta ir al centro y creo que me va a dar mucha embarrada cuando llegue y vea muchas cosas cerradas. Pero sí, también. Ojalá vuelva esto a la normalidad. ¿Mm? Claro que sí, claro que sí. Ve haciendo, tienes tiempo suficiente, pero el tiempo pasa rápido, tú sabes. Entonces ve haciendo un filtrado de las universidades, costos de vida, lo que yo soy muy cuadriculado. La verdad es que soy una persona medio ansiosa y psicorrígida y me gusta tener todo. Entonces cuando yo hice eso, en su momento era una hoja de Excel como con 30 universidades
el profesor de contacto, el link de dónde se aplica, fechas de admisión, cuánto cuesta la matrícula, cuánto cuesta, algunos piden fee de admisión, o sea, el fee del registro, cuánto cuesta vivir en la ciudad donde quede y mirar muchas posibilidades y dentro de esas escoger el top 10 debido a muchas razones, cercanía con la familia o porque el programa no es barato o porque es más prestigiosa, alguna vaina así. Y tienes tu top 10 y a esas aplicas. Lo ideal sería ser admitido a unas 5 y que tengas de dónde escoger.